Y bueno, seguimos aquí en directo en un poco de todo. Cuando pasan 37 minutos sobre las 5. Le damos por ahí a Víctor. Víctor, ¿nos escuchas? Sí, buenas tardes, Saúl. Buenas. Bueno, yo creo que vamos a hablar de estafas piramidales, ¿no? Sí, hoy quería tocar un poco este tema porque bueno, hay ciertos tipos de, digamos, distribución vertical que a veces se confunden con lo que es la estafa piramidal. Por ejemplo, está muy de moda ahora el tema de los coach online, estos que bueno, dicen, es una estafa piramidal porque hay uno arriba que tiene los dientes muy blancos y tal, y luego es una estafa piramidal. Bueno, no, al final ahí es un sistema de distribución vertical en lo que se venden son las mentorías de este hombre. Entonces, los de abajo que capten a alguien como cliente para las mentorías cobran su comisión. Una distribución exactamente igual que, por ejemplo, podrían ser los seguros, que están arriba las compañías aseguradoras, debajo tienen unas agencias o unas corredurías y debajo tienen unos agentes, unos corredores que se dedican a captar clientes para la compañía aseguradora y a cambio esa compañía aseguradora da comisiones tanto a la agencia como al agente o al corredor y a la correduría. Entonces, bueno, hay que distinguir un poco lo que es la distribución vertical y la estafa piramidal, que las hubo bastantes y grandes en España. ¿Nos puedes hacer un pequeño resumen para entender un poco así a grandes rasgos, ¿no? ¿Qué sería una estafa piramidal? Mira, vamos a partir del concepto de estafa para el Código Penal, ¿vale? El Código Penal dice que cometen estafa los que con ánimo de lucro utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndole a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. Y incluye una pena de prisión de 6 meses a 3 años, que se tendrá en cuenta pues para la fijación de la pena, pues el importe de lo defraudado, el quebranto económico, las relaciones entre el defraudador y el defraudado, y luego si la cuantía no excede los 400 euros, pues la pena es una multa de 1 a 3 meses. Cuando te dicen es una multa de 1 a 3 meses, pues se calcula más o menos 6-8 euros diarios por el número de meses al que haya sido condenado. Y como dijimos, es el engaño bastante para inducir error en otro y que haga una disposición patrimonial, ¿vale? ¿Pero qué es eso del engaño bastante? Porque cuando te dice tiene que haber engaño bastante, pues es un elemento que si no existe, no hay estafa. Según el Tribunal Supremo, es aquel que es suficiente y proporcional para la efectiva consumación de la estafa, debiendo tener suficiente entidad para que la convivencia social actúe como estímulo eficaz del traspaso patrimonial. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el Código Penal reconoce que las personas tenemos que tener un poco un deber de autoprotección. Es decir, si yo te digo a ti que te vendo por 1.000 euros una impresora de billetes del Banco de España que imprime billetes verdaderos, pues hombre, lo más seguro es que ningún juzgado apreciara delito de estafa, porque es evidente que no. Y en caso de que yo tuviera esa máquina que lo hubiera robado el Banco de España y que imprimiera billetes reales, pues esa máquina no te la vendería por 1.000 euros. Entonces, es evidente que esos 1.000 euros que tú pagaste por eso, salvo que tengas algún tipo de trastorno o discapacidad que te afecte a tu cognición, que no puedas entenderlo y yo me haya aprovechado de eso, no se consideraría estafa porque no existió el elemento del engaño bastante. Hay también unos supuestos agravados que van el doble de pena, que en vez de ser de 6 meses a 3 años, es de 1 a 6, que son pues cuando dejas en grave situación económica al estafado, si afecta a un número elevado de personas y luego si el valor de la estafa está superior a 50.000 euros. Y luego hay un tipo que a veces nos pasa en los juzgados, que es la estafa procesal, que es aquella en la que se manipulan pruebas que se presentan en un procedimiento judicial para conseguir una sentencia a tu favor. Favorable, por ejemplo, ¿no? Exacto, me invento una factura para justificar unos gastos de una empresa y en realidad no existieron. Pues el haber elaborado y aportado esa factura al procedimiento judicial constituye un delito de estafa procesal. Entiendo, perdón que te interrumpa, entiendo que lo de piramidal entonces viene un poco explicado por el tema de que el de arriba estafa al de abajo, el de abajo al de abajo y se van estafando unos a otros, ¿no? Y luego al final todo el dinero sube hasta el primero, de alguna manera. Exacto. En la estafa piramidal parte siempre de alguien o un grupo que se dedica a captar capital prometiendo la realización de importantes inversiones por medio de alguna entidad mercantil, que es la que sirve de señuelo. Se promete a los posibles clientes pues el abono de unos intereses brutales sin que después existan esos negocios que tenían que producir los ingresos con los que devolver el capital y los intereses prometidos. Lo habitual es que en una primera etapa
a los primeros inversores sí que se les abona el capital y los intereses, valiéndose de las aportaciones de los sucesivos que van aportando después. Imagínate, claro, para que tragan los primeros, ¿no? O sea, tragan los primeros y luego van los otros detrás, ¿no? Más o menos. Exacto. Los primeros seguramente cobran porque, imagínate, yo te digo, mira, Saúl, vas a poner 1.000 euros en este negocio que nos dedicamos a comprar y vender coltán de África. Por ejemplo, el coltán es un mineral que es súper caro y tal, pero yo tengo un contacto en África y entonces nos vamos a dedicar a la compraventa de coltán. Entonces tú pones aquí 1.000 euros que en un año son 3.000. ¿Qué pasa? Que yo te voy dando los intereses, tú vas viendo que estás cobrando y entonces animas a más gente a participar. ¿Y qué pasa? Que otro pone 1.000 euros, otro pone 1.000 euros. Entonces yo realmente no te estoy pagando con los beneficios del coltán, sino que te estoy pagando con lo que están aportando otros. Sí. ¿Qué pasa? Que llega un punto en el que la base de la pirámide deja de crecer porque ya no hay posibles inversores y entonces esa cascada de intereses que subían bajan, ¿no? Ya no se pagan. Entonces llega un punto en el que la pirámide colapsa, porque los de abajo piden los intereses a los de arriba y no hay capital suficiente para cubrirlo porque no existían esos negocios. Entonces, por eso yo distinguía antes la estafa piramidal de la distribución vertical, porque en la distribución vertical sí que hay un negocio o un servicio, sí. Se vende un bien o un servicio. Casos famosos que hubo, el mayor del mundo fue el caso Madoff, el banquero americano que en 2008 quebró el banco Madoff, que hay quien sostiene que fue la causa de la crisis de 2008. Yo creo que fue una consecuencia más que una causa. Él había ofrecido altas rentabilidades, pero en realidad no existían las operaciones financieras que él decía que garantizaban esas aportaciones. Entonces, sí. Lo único que hacía era con el dinero que aportaban los nuevos inversores iba pagando los antiguos, hasta que la pirámide quedó sin base y entonces el banco quebró. Claro, fue moviendo el dinero de sitio en sitio cuando realmente era el dinero, o sea, eran dos con el dinero de uno. Iban moviendo el dinero de sitio en sitio. Bueno, más que de sitio en sitio, lo que hacen es buscar nuevos inversores para con lo que aportan esos nuevos, pagar a los anteriores. O sea, el dinero fluye hacia arriba. Sí. No es que vaya de un lado a otro, es que entra nuevo dinero, pero no entra nuevo dinero porque yo esté haciendo operaciones mercantiles o operaciones financieras. Entra dinero porque nuevos inversores entran nada más que con el objetivo de obtener rentabilidad. Entonces, sí. Yo, según me va entrando, si tú consigues a otros 3 que aporten 1.000 euros, pues yo con eso ya puedo pagarte tus 3.000 a ti. Y esos 3 encuentran otros 3 que pongan 3.000 euros, pues ya son 9.000 con los que pago los 3.000 a cada uno. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Que llega un momento en el que ya no queda base. Claro, entonces, ya no se sostiene, ¿no? O sea, pierde la base. La base sube hacia arriba y luego no hay base. Exacto. Hay que tener mucho cuidado. Cuando nos ofrecen una operación de este tipo, hay que tener claro que a mayor interés que tiene una operación, es decir, si a ti te están ofreciendo fondos de inversión o te están ofreciendo productos financieros que te rentan el 2, el 3%, el 1%, que alguien venga y te ofrezca el 8 o el 10, no es que tú seas el más listo de la clase. Es que, en primer lugar, el negocio puede ser real, pero mayor interés implica mayor riesgo, con lo cual debes ser capaz de asumir ese riesgo. Sí. Y 2, puede ser que el negocio no exista, que sea una estafa. Si a ti te venden Mercedes a 5.000 euros, ¿algún problema hay? Pues lo mismo. Si tú tienes un capital que en cualquier banco, en cualquier entidad financiera, en cualquier asesoría financiera, te ofrecen productos del 1, el 2, el 3%, y viene alguien que te ofrece el 8 o el 10, sospecha. Claro. Sospecha porque el tipo de negocios... o sea, tenemos que abandonar esa cultura del pelotazo. Ese tipo de negocios de dinero rápido y tal, no nos lo ofrecen a nosotros. Ese tipo de negocios están acotados a una élite en la que nosotros no entramos. O sea, si Víctor Ferreira, natural de Turón, cree que alguien le va a ofrecer un producto que nadie más conoce, y mientras los demás están consiguiendo rentabilidades del 2, él va a obtener una rentabilidad del 10, está confundido. Confundido. Una pregunta que te quiero hacer yo. ¿Esto es el mismo caso que las empresas pantalla? Cuando hablan muchas veces en las noticias de que se creó una empresa pantalla que realmente no hacía ninguna actividad económica, pero claro, tenía inversiones, tenía cosas y tal. ¿Es un caso, puede ser el mismo caso, un caso parecido? No. Las empresas pantalla se utilizan más bien no para defraudar a particulares, sino para defraudar al Estado. Imagínate, yo
empiezo a facturar como abogado 500.000 euros al año, por ejemplo, que ojalá. Y entonces, en vez de tributar como persona física, que tributaría el 48% de mis impuestos, llego y creo una empresa que se llama Víctor Ferreira Abogado SL, y entonces empiezo a tributar por ahí, y en lugar del 48% de IRPF paso a pagar el 25 o el 30% de impuestos de sociedades. Realmente soy yo físicamente quien está operando con ella, pero jurídicamente he creado una empresa pantalla con la que me ahorro impuestos. Fue un poco lo que hizo Pedro Duque para comprarse su vivienda, el anterior ministro de Ciencia, que la compró con una sociedad. Luego, aparte, que te permite desgravarte impuestos. Por ejemplo, las empresas desgravan el IVA. Yo, si mañana comprase un coche de 50.000 euros, pues los 10.000 euros de IVA los podría deducir y Hacienda me los devolvería. Pero, sin embargo, el vehículo es de uso totalmente personal para mí. Entonces, ese tipo de empresas pantalla van más para la defraudación al Estado que a particulares. Sería otro tipo de delito, sería una elusión fiscal, una evasión fiscal, pero no entraría en el tipo de la estafa piramidal. Bueno, yo comentarte, te agradezco la sección. Te quiero abrir un tema para la semana que viene, no, para dentro de 2 semanas, porque la semana que viene, pues, aparte que vamos a tener mucho barullo de fiestas. Es festivo y soy autónomo, pero los festivos son sagrados. Yo te quería abrir un tema para la semana que viene. Yo creo que a mucha gente le puede interesar este tema y creo que mucha gente también, incluso gente que nos esté escuchando, se pudo ver afectada, ¿no? Que es las tarjetas revolving y qué es exactamente o cómo funciona el cashback, ¿no? Porque yo si pago con la tarjeta, pues cualquier tarjeta de estas empresas, ¿no? Tenemos una muy conocida aquí cerca, ¿no? Si bajamos un poco hasta Santullano. ¿Por qué si yo pago con esa tarjeta a mí me devuelve dinero? ¿Este dinero que me devuelve, de dónde sale? Claro, yo creo que va dentro de 2 semanas, ¿no? Sería un buen tema, ¿no? O sea que dejamos para dentro, de tarjeta revolving te podría hablar a largo y tendido, pero entiendo que ya no tenemos tiempo. Y mira, es un tema interesante para dentro de 2 semanas, porque hay un mogollón de gente atrapada en ese tipo de tarjetas que genera intereses sobre los propios intereses, el pacto de anatocismo, que está prohibido en España. Es decir, tú no solo generas intereses por lo que pidas prestado, sino por los intereses que a su vez estás generando, generas más intereses. Y entonces al final, pues por un préstamo de 1.000 euros acabas devolviendo 5.000. Entonces sí que me parece un tema interesante y vamos a hablar largo en Dios, porque además yo como abogado he llevado durante mucho tiempo muchos procedimientos de estos, sí. Claro, porque también recordar que de ese tipo de tarjetas tienen 2 modalidades, ¿no? La que tú pagas y te da, pues creo que te da muy poco normalmente, 0,25 o 1% si te lo dan. Y luego está la modalidad, ¿no? Que es la que te venden, que quieren que cojas, ¿no? Que es en plan como tú pagas con esta tarjeta, yo digamos que entre comillas te presto ese dinero y luego te lo paso a cuotas. Entonces ahí es donde te meto los intereses y donde te vendo la moto de decirte de que si pagas de esta manera vas a obtener pues un cashback del 4%. Entonces luego al final tienes que calcular, ¿no? Ese 4% que yo recibo por esa compra para lo que pago luego yo de intereses, ¿no? Por esa misma compra. Exacto. Y ahí ya te has contestado tú de dónde saca ese distribuidor el dinero con el que te hace a ti los descuentos. Te lo saca cobrándote el cuádruple de intereses. Claro. Entonces, tampoco vamos a adelantar más a los oyentes. Sí. Pero creo que es un buen tema, ¿no? Incluso, mira, animamos a la gente que nos escuchara en directo o incluso que nos escuche en el podcast, que si ha sufrido un caso de esto, ¿no? Le podemos invitar a llamar y contarnos un poco la historia y cómo le pasó. Y también, ¿no? Animamos a la gente a que a esta consulta jurídica pues mande sus consultas. Este tipo de reclamaciones son prácticamente gratuitas para el cliente, porque bien se consigue un porcentaje de lo que se recupere, que a veces hay cantidades importantes de ese dinero, o bien se cobran las costas del juzgado. Sí que es cierto que a veces el juzgado tasa unas costas bajísimas. Las costas son los honorarios de abogado y procurador de la parte contraria. Entonces, tú vas, ganas el juicio, condenan a la parte contraria en costas y entonces los abogados y procuradores cobramos ahí. ¿Qué pasa? Que a veces hay letrados de la Administración de Justicia que no valoran el trabajo de los letrados y entonces entienden que que son pleitos en masa, que son repetitivos, que no ha habido mucho trabajo, que es mentira porque cada tarjeta es distinta, tiene un tipo de interés distinto, cada mensualidad del Banco de España fijó un interés normal que es distinto y entonces te tasan costas ridículas. Entonces ahí sí que hay que cobrar un porcentaje de lo recaudado, pero vamos, el coste es cero. Si a ti el abogado te consigue recuperar 5.000 euros y tú de esos 5.000 le das 1.000, pues al final tú has ganado 4.000, no has perdido
absolutamente nada. Entonces, sí que animo a la gente a que a su abogado de confianza le traslade el asunto, y si no, hay un mogollón de despachos especializados en ello. Sí, que se ve por ahí mucho, hay muchos anuncios por Instagram y redes sociales donde te sacan además capturas, ¿no? De casos reales, en plan de tarjeta revolving, no sé qué, recuperado al cliente 15.820 euros, ¿no? Y te sacan ahí pues toda la publicidad de a este cliente, mira, todo lo que conseguimos, ¿no? Este puede ser tú, ¿no? Y te ven así un poco... Claro, nosotros hemos tenido casos de hasta un 500% TAE de interés. De estas de créditos rápidos que salen por la tele, 500% de interés TAE. Bueno, marcas conocidas. Sí. O sea, vale, sí. Que te salen por la tele de micropréstamos de 500 euros. ¿Qué tal? 500% TAE. Bueno, no sé si nos puedes explicar un poco un resumen, qué diferencia hay, porque bueno, todavía tenemos un poco de tiempo. Porque claro, lo de las tarjetas igual nos explayamos mucho. Pero un poco una diferencia entre un crédito normal de banco y lo que te venden como microcrédito, que entiendo que tiene un límite, ¿no? O sea, hay un límite de dinero en el que lo dejas de llamar microcrédito para llamarlo ya, pues, crédito, préstamo, ¿no? Entonces, bueno, un poco qué diferencia hay. O sea, el concepto, no hay una ley que diga hasta esta cantidad es microcrédito y esta cantidad es crédito normal. Normalmente los microcréditos son préstamos de hasta 1.000 euros más o menos. Sí. Tú date cuenta que cuando vas a una entidad bancaria a pedir un préstamo de menos de 3.000 euros, lo primero que hacen es darte una tarjeta. ¿Por qué? Porque tramitar toda la documentación para un préstamo de menos de 3.000 euros directamente no sale rentable, al banco no le sale rentable. Las horas que pierde el empleado en recabar toda la documentación con respecto a los intereses que va a ganar con ese préstamo. Y luego, aparte, los empleados de banca tienen lo que se llaman catas, es decir, hay determinadas operaciones que desde los servicios centrales del banco revisan si está correctamente rellenados los datos, si están las cantidades correctas, las casillas correctas y demás, y como tengas un error te descuentan luego de tu variable. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo por un préstamo de 3.000 euros que he formalizado como empleado tengo una comisión X, si esa comisión es muy pequeña, no me interesa jugármela a que me encuentren un error ahí en una cata y que yo pierda mi variable por una operación de 3.000 euros. Pues mira, si hago una operación de 30.000 en la que yo puedo comisionar a lo mejor luego en el variable 300 euros más y bueno, ahí tengo una cata, vale, pero una operación en la que a lo mejor voy a ganar 10 euros de variable, pues ahí no os la tiene a jugar. Y las consignas, yo que trabajo en banca, las consignas suelen ser préstamos de menos de 3.000 euros, tarjeta, vale. Entonces, cantidades inferiores a 1.000 euros, pues micropréstamos. Y luego también en el tiempo de devolución. Normalmente un préstamo al consumo se suele devolver en 4, 5, 6, 7 años, lo normal. Hay gente que a lo mejor compra un coche y lo financia a 10. Sí. Igual deberías comprarte un coche más barato. Igual es que no puedes permitirte ese coche si lo tienes que financiar a 10. Pero bueno, en lo normal es un préstamo al consumo pagarlo en 4, 5, 6 años. Y sin embargo esos micropréstamos son devoluciones relativamente rápidas. Pides 300 euros hoy y los devuelves en 3 veces. ¿Qué pasa? Que si yo pido 300 euros y devuelvo 500, he devuelto un 66% del capital prestado, pero he devuelto ese 66% en 3 meses. Con lo cual, con respecto a un año, que es el TAE, la tasa anual equivalente, ese 66% que ha sido solo en 3 meses, en realidad yo he pagado un 240% anual. Porque pago el 66% sí. en 3 meses. Y luego si te ponen una comisión, pues esa comisión hay que adicionarla al TAE, porque el TAE son los intereses más las comisiones con respecto al préstamo. Si yo de intereses y comisiones pago 200 euros de un préstamo de 300, pues es el 66%. Calculado en un año, pues sería el 200 y pico por ciento TAE. Claro, por eso esos micropréstamos salen tan mal de intereses. Claro, yo me incluyo porque muchas veces ves los anuncios y ves que te dicen pide un préstamo, no sé qué, tanto por ciento TIN y tanto por ciento TAE, ¿no? Entonces dices tú... Entonces, claro, el TIN es el tipo de interés nominal. Sí. Es decir, tú pagas el 6% anual, pero tú imagínate, un préstamo que de 10.000 euros y pagas de intereses 1.000, dices tú es el 10%, ¿vale? Es el 10% TIN, pero me han puesto una comisión de apertura de 200 euros y una comisión... ¿Qué es la comisión de apertura? Sí, perdón que te interrumpa. ¿Qué es la comisión de apertura? O sea, ¿por qué? Explica un poco. ¿Qué es la comisión de apertura? Es que ahora mismo se está debatiendo por parte del Tribunal Supremo si esa comisión es ilícita o no.
Porque la comisión de apertura, en teoría, lo que justifica es el trabajo de la persona que te genera el préstamo. Pero es que hay préstamos que incluyen también una comisión de estudio, con lo cual, ¿cuáles son las dos diferencias? Y luego hay otra cosa, normalmente la comisión de apertura es un porcentaje del préstamo, pero sin embargo, si yo pido un préstamo de 5.000 o de 10.000, el trabajo del bancario es el mismo, exactamente el mismo, sin embargo la comisión de apertura es el doble. ¿Por qué? O sea, no me estás remunerando, o sea, no estoy pagando el trabajo del empleado de banca que me tramitó el préstamo, porque si no costaría lo mismo. O sea, es exactamente la misma documentación y la misma tramitación para un préstamo de 5 que de 10.000. Sin embargo, en el de 10.000, la comisión de apertura es el doble. Entonces, la Audiencia Provincial de Asturias sí que se había decantado porque esa comisión es abusiva y es nula, y hay que devolver el dinero. Pero hay otras audiencias provinciales que dicen que no, que es legal. Y se mandó una cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues un poco que pegó la patada para abajo, y vino a decir, porque los bancos sostenían que como formaba parte del precio, no se podía entrar a valorar su abusividad. Pero el Tribunal de Justicia Europea dijo que sí, que eran los jueces nacionales los que tienen que valorar la abusividad. Entonces ahora estamos esperando a que el Tribunal Supremo diga si la comisión de apertura es real o no. O sea, es válida o no. Entonces, a lo que íbamos. Si tú al TIN le metes, o sea, si a los 1.000 euros de intereses le metes 200 de la comisión de apertura, 100 euros de 3 cuotas de las que te atrasaste y no sé qué, pues bueno, al final, si acabas pagando entre intereses y comisiones 1.500 euros, pues el TIN era del 10%, pero el TAE ha sido del 15%. Claro, entonces... Claro, el TAE es la tasa anual equivalente, es todo el coste de la operación anualizado. O sea, que al final, como un poco entre comillas, con tanto concepto, yo creo que nos engañan un poquito, ¿no? Con tanto concepto de tal, porque yo creo que mucha gente, yo creo que no lo entiende. O sea, esta explicación que acabas de dar, yo mismo no lo sabía. Yo creo que mucha gente lo ve y no lo sabe, incluso gente que tenga préstamos. No sabe exactamente TIN, TAE, al final dice, ¿cuánto me das? 5.000, ¿cuánto tengo que pagar? 6.400. Sí, vale. Sí, no, que me salga pagar 200 euros al mes. Que me salga pagar 200 euros al mes, aunque estés 20 años pagándolo, pero la gente como paga 200 euros al mes. Pero claro, tienes que mirar al final el coste de la operación total. Claro. Si yo pido 10 y acabo devolviendo 20, pues tengo que mirar el banco, no tanto la cuota que paga al mes, sino lo que acabo asumiendo de coste final de la operación. Y luego además hay otras cuestiones que la gente desconoce. Los bancos se pelean por captarse préstamos entre ellos. O sea, tú si tienes un préstamo, por ejemplo, que tengas ahora al 10% de interés, vete con el último recibo a tu banco y dile, oye, ¿puedes mejorármelo? Porque a lo mejor te dicen, mira, yo te presto el dinero para cancelar y tú conmigo en vez de al 10 lo vas a pagar al 7. Y eso existe. Y la captación de hipotecas también. Tienes una hipoteca, a lo mejor se hizo mucho durante 2018, 2019, que estaban los tipos de interés tirados y había hipotecas fijas al 1,5%, al 2%, pues gente que tiene una hipoteca variable o una hipoteca fija al 4 o al 5, pues pasaron la hipoteca a otro banco y pasaron a pagar el 1,5%. Bueno, pues nada, agradecerte, ¿no? Toda la información que nos aportas, porque yo creo que mucha gente no lo sabía, yo mismo no lo sabía, entonces yo creo que está bastante interesante para la gente que nos escuche ahora en directo y en el podcast. Nada, nos vemos en 2 semanas con las tarjetas Revolving. En 2 semanas hablamos de las tarjetas Revolving, otra estafa grande. Revolving, cashback, ¿no? ¿Qué es uno? ¿Qué es otro? Porque si pago, entre comillas, al contado, me devuelven 0,25, pero si les financio con ellos se convierte en un 4%, ¿no? Pues bueno, trataremos todos esos temas. Y bueno, recordar también la consulta jurídica, ¿no? Sí, cualquier persona que quiera enviar una consultilla, pues trataremos de responderla aquí de la mejor forma posible, porque al final luego es difícil, porque aquí podemos responder cuestiones genéricas. Luego ya, si bajar al detalle sin examinar documentación sería un poco más difícil, ¿eh? Entonces, bueno, casos particulares lo respondemos de la manera más concreta posible, pero entendiendo a la gente que tiene que ser una respuesta más o menos genérica, porque luego de cada caso hay 1000 variables. Por ejemplo, ¿me pueden despedir estando de baja? Pues la teoría dice que no, pero no si te despiden por estar de baja. Pero si estás de baja y se descubre otro motivo para despedirte, sí. O sea, habría que analizar caso a caso. Pero bueno, lo más dentro de lo genérico, lo más concreto que podamos responder, pues siempre vamos a ayudar, y recordando que esto nunca suple
pues la consulta con tu abogado de confianza y lo que te pueda decir él examinando la documentación. Pues nada, agradecerte nada, que es como cada semana, ¿no? Semana anterior y esta, hayas aquí participado con nosotros con tu conocimiento de abogacía y nada. Nos vemos en 2 semanas. Nos vemos en 2 semanas, Saúl. Venga, muchísimas gracias.